sobre todo el seminario de hoy, bueno, pues esa introducción a las psicoterapias conductuales contextuales. Sí que me gustaría hacer una breve puntualización, que yo creo que todas y todas lo conocemos, que es, bueno, las psicoterapias conductuales contextuales, o también llamadas psicoterapias de tercera generación, la tercera ola de las terapias psicológicas, pues como su propio nombre indica, pues son ese tercer grupo de psicoterapias en el desarrollo de la psicología clínica o psicología psicoterapéutica, o como lo queráis ver o entender. Entonces, es cierto que ha habido una primera generación de terapias, una segunda generación de terapias, y esta es como esa tercera generación de psicoterapias. Entonces, todo lo que ha sucedido antes de esta tercera generación tiene también un poco algo que decir en los orígenes, en el por qué y en el para qué de formar un grupo de terapias que son estas terapias psicológicas conductuales contextuales o de tercera generación o tercera ola. Deciros que el grupo psicoterapéutico anterior a estas psicoterapias conductuales contextuales son las terapias cognitivo-conductuales, súper conocidas por todas y todos, ¿verdad? Hemos estudiado, por ejemplo, yo en la carrera era lo que más estudiaba, muchísimo más que cualquier otro conjunto de terapias. Y estas terapias nos han dado muchos tratamientos basados en la evidencia y al mismo tiempo también han dejado cuestiones por abordar. Estas mismas cuestiones son las que trata de recoger y abordar las psicoterapias conductuales contextuales. Y una de estas tiene que ver con la psicopatología. Desde estas terapias, vamos a verlas un poquito. Bueno, me voy asomando por el grupo, por el chat, para leeros un poco antes de continuar, que si no parece que estoy por aquí hablando sola. Entonces, de nuevo os doy la bienvenida, pues por ejemplo, a psicóloga Inés Bacelis, desde México, qué bien, Melissa desde Perú, Julio desde Venezuela, Victoria desde Argentina, Alesia desde Perú, qué bien, y Juan Sánchez también, y Lucas, genial, estupendo, pues estupendo que estéis por aquí, lo dicho. Y Agus, que no lo había leído, estaba abajo. Mira, Agus, qué bien, se presenta, es estudiante de psicología y en la carrera se aborda mucho psicoanálisis. Ok, pues también, ¿verdad? Y no tenemos mucha formación, entonces estupendo, Agus, pues espero que este seminario gratuito te dé una nueva visión de estas terapias psicológicas conductuales contextuales. Si alguien más quiere presentarse y decirme un poco, pues cómo ha hecho Agus, qué conocimiento tenéis, o si estáis ya trabajando, o si estáis estudiando, terminando la carrera o un máster o lo que sea, pues os leo por aquí y así yo también me hago un poco la idea de a quién me estoy dirigiendo y qué es más útil para vosotras y para vosotros contar o qué no es tan útil. Vuelvo de nuevo a la diapositiva o a las diapositivas y, como os decía, una de las cuestiones que recoge la terapia de tercera generación, las terapias conductuales contextuales, tiene que ver con una revolución del modelo psicopatológico de las enfermedades mentales o de los problemas psicológicos. Digamos que desde las psicoterapias anteriores se había caído en un modelo mecanicista, internalista del problema psicológico. Es como si a la persona le ocurre algo porque hay un problema dentro de la persona, es un problema como interno, algo está fallando, hay un déficit de algo o lo que sea. Entonces, como que se recurre a un modelo biomédico para explicar el sufrimiento humano. Sin embargo, el sufrimiento humano no deja de ser conducta. Entonces, es como utilizar un modelo biológico o muy médico para explicar la conducta. Entonces, desde las terapias conductuales contextuales se revoluciona un poco este concepto y se entiende que el sufrimiento humano deriva de unas estrategias o es la consecuencia o está intrínsecamente relacionado con resultados disfuncionales, es decir, resultados poco útiles o poco saludables en el manejo del sufrimiento humano que pudiera ser absolutamente normal, coherente, comprensible de acuerdo a unas circunstancias. Sobre todo porque las personas utilizamos desbordadamente en la conducta verbal, el lenguaje, y a veces caemos en estrategias de fusión cognitiva y de evitación.
Estos términos que a lo mejor para mí son bastante cotidianos, pues para alguna persona que no esté muy informada de esta psicoterapia, pues que me comente, ¿no? ¿Qué es esto? Y si no, poco a poco lo iremos desglosando a lo largo del seminario. Bueno, como os decía, esta psicoterapia conductual contextual entiende que hay una normalidad destructiva, luego lo vamos a ver, en el sentido de que hay toda una corriente social, cultural, incluso médica, de que nos hace pensar que emociones o conductas o repertorios conductuales que pudieran ser completamente coherentes para una determinadas circunstancias, pues son anormales, son problemáticos, son indicadores de psicopatología. Entonces, esa normalidad destructiva, lo típico de, pues no debes tener estos pensamientos, o no debes de sentirte así, o debes de sentirte así, todo esto, junto con una incrementación de estrategias de no querer tener eso, de no querer sentirse mal, de no querer tener ciertas emociones, de no querer tener ciertos pensamientos, sería como lo que llevaría a los problemas psicológicos. Pero no es tanto como algo anormal, como que un conjunto de personas a las que se les puede hacer un diagnóstico de un problema psicológico, es que ese conjunto de personas son anormales, tienen algún déficit interno, no es tanto eso, sino que todas las personas tenemos una serie de procesos verbales, tenemos una serie de repertorios que pueden, depende de cómo, a la circunstancia a la que le hagamos frente, depende de cómo los utilicemos, pueden llevarnos a un sufrimiento psicológico, pero no es que un grupo de personas esté en una anormalidad psicológica y por eso se le diagnostique X o Y trastorno. Voy a asomarme por el chat por si habéis comentado algo y si no lo he dicho, os leo, ¿de acuerdo? Este es uno de los campos o áreas en las que la psicoterapia conductual contextual un poco empieza a ver las cosas de otra manera y empieza a entender el sufrimiento humano de una forma que se hace alusión al contexto, al ambiente y a procesos psicológicos como lo que decíamos ahí, la fusión o la evitación y cómo utilizamos las personas la conducta verbal y el lenguaje. Bueno, esta representación o esta diapositiva es un poco para cuando vemos a las personas que están sufriendo, veis este laberinto y la persona está como ahí metida, ¿no? La persona está metida dentro de un laberinto donde ha intentado hacer un montón de cosas para no sentirse mal. Y quizás ese montón de cosas que la persona ha intentado hacer para no sentirse mal, quizás no ha dado ningún resultado, sino todo lo contrario. Ha endurecido su sufrimiento, lo ha mantenido a lo largo del tiempo o cada vez ha perdido más contacto con cosas que son valiosas. Entonces, por eso usted está aquí, ¿no? Fijaros cómo la psicopatología, entre muchas comillas, desde las terapias conductuales contextuales, es la conjunción de estas tres cuestiones. Esa normalidad destructiva que decía antes, del no deberías de tener esos pensamientos o esas emociones, o no deberías de pensar así, o deberías de sentirte bien, junto con procesos del lenguaje, junto con estrategias disfuncionales del manejo del sufrimiento que pudiera ser entendido como algo normal, resultado de una circunstancia concreta o general. Básicamente, la psicoterapia conductual contextual entiende que cuando la persona se embarca en tratar de no tener lo que tiene en términos de pensamientos, emociones, en aras de alcanzar un estado normal y o feliz, es cuando la persona puede desarrollar un problema psicológico hecho y derecho. Otro aspecto diferencial de las psicoterapias conductuales contextuales tiene que ver con utilizar un modelo transdiagnóstico que trata de comprender y ser más coherente con las diferentes etiquetas diagnósticas que desde otras psicoterapias son más interesantes de utilizar, pues la depresión, el trastorno de ansiedad social o el trastorno obsesivo compulsivo. Desde la psicoterapia conductual contextual
nos dicen, vamos a ver, hay muchas cosas que suceden por los mismos procesos, aunque tengan diferente representación, aunque se vean de diferente manera. Y esos mismos procesos pueden tener que ver con que la persona no quiera sentir o no quiera tener ciertos pensamientos, ciertos recuerdos, ciertos contenidos verbales o contenidos internos. Y esos procesos están como en la base de cualquier etiqueta diagnóstica, por así decirlo. Entonces, cuando la persona trata de evitar sus experiencias internas, puede derivar pues, en un proceso compatible con depresión, en una sintomatología compatible con ansiedad o cualquiera otra de las etiquetas diagnósticas. Entonces, tanto la evitación experiencial como la hiperreflexividad, que también sería una estrategia de evitación experiencial, que sería la rumia o el pensamiento repetitivo continuo, serían como dos procesos transdiagnósticos que podrían dar cuenta de un gran porcentaje de la sintomatología en los procesos psicológicos, en los problemas psicológicos, perdón. Otro proceso transdiagnóstico que también podría estar en la base de diferentes trastornos psicológicos o problemas psicológicos sería que la persona o que las personas tengan dificultades en las relaciones de intimidad. Esto también podría dar cuenta, es decir, explicar o ser compatible con determinados problemas psicológicos. Como veis, se trata de entender qué es lo que sucede como proceso y no tanto cómo se ve el problema psicológico, sino qué es lo que está sucediendo para que dé resultado ahí, en ese problema, en esa conducta clínicamente relevante o en esa conducta que a nosotros nos hace pensar que esa persona tiene una adicción, tiene una conducta compatible con depresión o presenta una sintomatología ansiosa o algo así. Me asomo un momento por el chat para ver si alguien está comentando alguna cuestión. Vale, Tamara sí que ha comentado. Gracias, Tamara. Dices de Argentina, que eres estudiante, estupendo, y que has visto muy poco de este tipo de terapias y mucho de psicoanálisis, lamentablemente. Ok, pues entonces, Tamara, igual que al resto de compañeros y compañeras que estéis por aquí, os pido que si hay alguna duda o algún término que estoy utilizando y no se entiende, pues que por favor me lo hagáis saber. Claro, si vamos a entender el sufrimiento humano de esta manera, otra cosa que también ha revolucionado en la psicoterapia conductual contextual, o que ha revolucionado o que al menos ha hecho algo distinto de otras psicoterapias, es la forma en que entendemos los problemas, ¿verdad? Los problemas psicológicos y la forma entonces en la que lo vamos a abordar va a ser también un pelín diferente a las terapias psicológicas de segunda, primera generación, psicoanálisis, etc. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el problema psicológico que tiene la persona? ¿Cómo vamos a evaluar su sufrimiento? Pues vamos a partir, las psicoterapias conductuales contextuales parten de estos dos pilares, el contextualismo funcional y el conductismo radical. El conductismo radical, muy simplificadamente, viene a decir algo así como que la conducta tanto observable como inobservable, la conducta verbal principalmente, todo contenido interno, puede ser explicada o puede ser el resultado de procesos de condicionamiento, pero no es que la conducta verbal o la conducta interna, los pensamientos, sean la causa de otras conductas, sino que el conductismo radical estudia la conducta radicalmente, tanto pública como privada, como medio para estudiar otras cosas. Esta es una diferencia del conductismo metodológico y es importante tenerla en cuenta. Este es un pilar para nosotros hacer psicoterapia conductual contextual. Otro de los pilares también relacionado es el contextualismo funcional. Bien, el contextualismo funcional viene a decirnos algo así como que nosotros estudiamos la conducta en unas circunstancias, en un contexto.
Hay una frase que a mí me ayuda mucho, que es el acto en contexto en curso. Es decir, cuando una persona responde de una determinada manera, pública o privadamente, por así decirlo, responde de esa determinada manera en un contexto determinado y en un curso de acción determinada. Cuando una persona se va de un sitio, y nosotros lo vemos, se va de un sitio determinado y en un momento determinado, en un curso determinado de todas sus acciones. Entonces, el contextualismo funcional trata de entender cómo la conducta participa o está en respuesta a un contexto determinado, a un ambiente determinado, a un momento determinado y está en curso. No es algo estático, aunque nosotros en psicoterapia, nosotros vamos a seccionar la conducta y vamos a ir trocito a trocito, pero esto normalmente en la vida real no es así, la conducta es un continuo, ¿verdad?